Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartirles un tema de física y 10 vectores. Básicamente me están dando 3 vectores o 3 fuerzas coplanares que indica la pareja coplanar que están en un mismo plano y me piden que algebraicamente calcule la resultante de esas fuerzas y también que aplique el método gráfico para comprobarlo. Bien, ¿cómo se calcula algebraicamente? Simplemente a partir de fórmulas. Y son las siguientes. La sumatoria de fuerzas totales es igual a la sumatoria de fuerza en X más la sumatoria de fuerza en Y. Si bien tenemos 3 vectores, vector 1, vector 2 y vector 3, cada uno posee una componente en X y una componente en Y. Para las fuerzas en X vamos a sacar componente en X del vector 1, que sería el morado, que es este que está acá, más componente en X del vector 2, que sería el verde, más componente en X del vector 3, que sería este naranja. Una vez que obtenga esas componentes en X, me voy a obtener las componentes en Y. ¿Y cómo es? Simplemente componente en Y del vector 1, que es este mismo, componente en Y del vector 2, que es este, más componente en 3 del vector número 3. Y bien, ¿cómo hago para graficar esto en mi plano? Entonces yo tengo aquí, sencillamente tengo 3 vectores. Vector número 1, vector número 2 y vector número 3. A partir de ello voy a graficar sus características. Me están comentando que el primer vector tiene 30 grados. ¿Cómo se grafica esos 30 grados? Pues simplemente mido desde acá hasta acá mis 30 grados y ahí tengo mi vector número 1 para una fuerza de 100 newtons. Ahora me piden graficar el vector número 2, que sería este, y el ángulo serían 45 grados, hasta acá aproximadamente. Y luego me piden graficar el vector número 3, que tiene 240 de ángulo. Y el ángulo lo mido desde aquí hasta acá. Y listo. Una vez que ya haya graficado mis ángulos, le puedo colocar la magnitud a cada uno. En este caso, el vector 1 tiene 100 newtons, el vector 2 tiene 141.4 y el vector 3 tiene 100 newtons. Una vez entendimos cómo se resuelve algebraicamente, vamos a proceder a aplicarlo con los números. Vamos a arrancar con la sumatoria de fuerzas en X para el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Simplemente hay que recordar que cada vector se puede convertir en un triángulo. Por ejemplo, el vector 1, si yo hago esto y aquí convertí mi vector 1, lo convertí en este triángulo, donde acá tengo mi ángulo, en esta parte mi cateto adyacente a este ángulo y aquí tengo mi cateto opuesto a este ángulo. Sucede exactamente lo mismo para el vector 2. Aquí con esta línea puedo generar un triángulo también, que es este, con un ángulo de 45 grados. Aquí en esta parte el cateto adyacente y acá el cateto opuesto al ángulo. Y procedemos de la misma manera con el tercer vector, que tiene 240 grados. Es exactamente este triángulo. Son los conceptos claves que debemos tener presente para poder entender el problema y saber cómo abordarlo. Bien, ya que sabemos cómo abordarlo, vamos a comenzar a sacar las componentes de cada uno de estos vectores. Entonces tenemos acá que lo primero me está diciendo que es 100 newtons por el coseno de 30, pero se preguntarán de dónde sale esto. Sencillo, como estamos en el eje X, en este caso esta parte es mi eje X, está en juego con el cateto adyacente y los catetos adyacentes están relacionados con la propiedad del coseno. Entonces tenemos el ángulo, tenemos la magnitud y tenemos el coseno. Entonces la primera parte del vector 1 sería 100 newtons por el coseno de 30. La segunda parte sería 141.4 newtons por el coseno del ángulo. Recuerden que este ángulo es adyacente
y va a poner coseno. Entonces, esta es mi segunda parte, 141.4 newtons por coseno de 45. Y por último tenemos el vector 3, tenemos esta magnitud de 100 newtons, tenemos este ángulo de 240 y mi cateto adyacente. Y aquí lo podemos ver representado de esta forma, 100 newtons, que es la magnitud, por el coseno de 240. Resolviendo algebraicamente cada uno de estos términos en esta ecuación, pues vamos a tener que 100 newtons por coseno de 30 me da 86.625 newtons, más 141.4 por coseno de 45 me da 99.99 newtons, y 100 newtons por coseno de 240 me da menos 50 newtons. Resolvemos esta suma y obtenemos el siguiente resultado. Ya tenemos la componente en X, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 136.5925 newtons. Bien, ya tenemos la primera parte, que es la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a resolver la sumatoria de fuerzas en Y. Ya les explico de qué manera sencilla lo podemos hacer. La sumatoria de fuerzas en Y está relacionado con el cateto opuesto. Es el opuesto al ángulo y es este cateto. Este cateto en este caso va relacionado con el seno. Es sencillamente lo mismo. Tengo mi cantidad, que son 100 newtons, y la voy a multiplicar por el seno del ángulo, que son 30 grados. ¿Listo? Ahora me voy con mi vector número 2. Tengo 45 grados y tengo mi cateto opuesto. Y recuerden, este cateto opuesto, si se dan cuenta, esta flechita hacia arriba es el eje Y y estamos en el eje Y. ¿Listo? Entonces, en este caso multiplicaríamos 141.4 newtons, que lo tenemos acá, por el seno de 45. Y por último, en el vector 3 vamos a hacer exactamente lo mismo. Cateto opuesto, que este es en el eje Y, se ve el eje Y, por esta magnitud. Y tenemos 100 newtons por el seno de 240. Ya resolviendo la ecuación, vamos a tener que esto corresponde a esta cantidad, esto corresponde a esta cantidad y esto corresponde a esta cantidad que tenemos acá. Lo que tenemos que hacer es simplemente realizar esta suma y ya tenemos el resultado para la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Bueno, debo pedirles una pequeña disculpa. Aquí tenía un error que tenía X, ya lo corregí. Es sencillamente sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, ¿cómo obtengo la sumatoria total? Pues simple, sumando los componentes en X y componentes en Y. Lo anterior es simplemente decir que mi cantidad en X, que son 136.5925 newtons, están en Y es igual que X, representa X, y 63.3875 newtons están en J, que es Y. Esta es mi sumatoria de fuerzas. Pero resulta que me están pidiendo las fuerzas resultantes. Bien, mi fuerza resultante no es nada más que la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de sus componentes. Si se dan cuenta, este menos 136 es la componente en Y y aquí lo estoy elevando al cuadrado. Estoy generando una suma para hacerlo con el cuadrado de la componente en Y o en J. Es simplemente resolver esta ecuación y ya con esto tengo mi resultante para estos vectores. Aquí lo pueden ver, que son 150.58 newtons. Pero ustedes me dirán, mira, aquí el ejercicio me está mostrando que son 0.15 kilonewtons. Pues bueno, sencillamente pasamos de newtons a kilonewtons y ya, es un tema de conversión de unidades nada más. Bueno, como queremos ahora tener este valor convertido en kilonewtons, pues simplemente dividimos eso por 1000. Tenemos que recordar que un kilonewtons es igual a 1000 newtons. Entonces, simple, 150 kilonewtons entre 1000
tendríamos 0.15, ¿sí? Que es básicamente la respuesta que aquí me está dando, 0.15 kilonewtons. Bien, esta es la respuesta al método algebraico. Ahora bien, voy a mostrarles cómo hacemos para tener el valor del ángulo que dice 0.15 kilonewtons a 25 grados. Vamos a hacerlo por el método gráfico y nos daremos cuenta lo sencillo que es. Ya nos dimos cuenta cómo se resolvía algebraicamente, ahora vamos a resolverlo por el método gráfico. Importante tener presente la resultante que tuvimos, que esa va a ser la magnitud de mi vector y las componentes del mismo. Vamos a arrancar con las componentes de mi vector. Yo tengo primero que mi vector tiene 136.6 en y, o sea en x, y 63.38 en j. Eso lo llevo acá al plano cartesiano. ¿De qué forma? Ya voy a mostrarles de qué manera lo vamos a llevar. Primero graficamos lo que da en x, que son 136.6 acá. Esto, repito, es algo esquemático. Y ahora me voy con 63.38 en y. Estas dos son mis componentes en x y en y que me representan ese vector. Ahora esta, la línea roja, va a ser mi resultante. Listo, al final tenemos esto, 136.6 en x, 63.38 en y mi componente, este resultante que tiene una magnitud de 0.58 kilonewtons, que para efectos prácticos le puse 0,150 kilonewtons. Listo. Bueno, pero si vamos al ejercicio, me están pidiendo de cuánto es el ángulo. Ese ángulo efectivamente no lo conozco y ese ángulo es este. Desconozco el valor de este ángulo, pero hay una fórmula muy fácil de sacarlo, pero vamos a relacionarla con la pendiente de una recta. La fórmula que me relaciona ángulos y pendiente es la fórmula de la pendiente. En este caso conocemos a x, conocemos a y y requerimos conocer la pendiente. Una vez que conozcamos la pendiente, podemos conocer el ángulo con el cual se forma este vector. Ahora, recuerden que la fórmula de la pendiente es la variación de y sobre la variación de x. En este sentido, este es mi valor de y y mi valor de x. 63.38 está acá sobre 136.6 que está acá, que es x. Ahora, haciendo la solución, tenemos que esa fracción da como resultado 0.464. Listo, ya tengo la pendiente. Ahora debo buscar la forma de relacionarla con la tangente del ángulo. Y es simple, si ya tengo el valor de la pendiente, me voy a la fórmula m igual a tangente de teta, donde 0,464 es mi pendiente, que ya aquí la tienen, y el ángulo es el desconocido y es el valor que yo necesito relacionar. Pero bien, ¿cómo hago para encontrarlo? Con tangente a la menos 1 puedo encontrar el valor de ese ángulo. Teta es igual a tangente a la menos 1 de 0,464 y ese ángulo es igual a 24.9 grados. Bien, vamos a comprobar que lo que acabo de hacer es cierto. Entonces estoy diciendo que 0,464 le debo sacar la tangente inversa y tengo un resultado de 24.89, que básicamente es 24.9. Si queremos aproximarlo un poco más, eso sería 25 grados. Ahora, en el ejemplo que se colocó, decía que la respuesta era 0,15 kilonewtons y el ángulo era 24.9, que aproximadamente 25. Bien, con esto llegamos al fin y tenemos nuestro problema resuelto. Bueno, espero que les haya quedado claro la forma, la metodología en el cual se lo expliqué. Traté de ser un poco dinámico para que entendieran bien de dónde salen las cosas, pero igual yo sé que es posible que tengan dudas. Si tienen dudas sobre algún ejercicio, algún ejemplo en particular que no entienden algo,
por favor me comentan y con mucho gusto les doy soporte. Me pueden comentar, pueden colocar ahí el ejemplo y lo resolvemos, ¿vale? No se lo olvide suscribirse, manito arriba y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Hasta la próxima.